Siguiendo la trayectoria de Abraham, en la Biblia, video número 58. Siguiendo la trayectoria de Abraham, es una serie de videos, donde se detalla lo que la Biblia enseña acerca del patriarca Abraham, desde el capítulo 11 de Génesis, hasta el capítulo 25. Se detalla, versículo por versículo, comenzando en el capítulo 12. En este video de hoy, vamos a estar meditando acerca de Génesis 17:12 de la Biblia, y también acerca de Génesis 17:13. Comenzando con Génesis 17:12. Génesis 17:12, dice: Y de edad de 8 días, será circuncidado todo varón entre vosotros, por vuestras generaciones, el nacido en casa, y el comprado por dinero, a cualquier extranjero, que no fuere de tu linaje. Génesis 17:12. Los detalles de Génesis 17:12. Y de edad de 8 días, será circuncidado todo varón entre vosotros, dice el versículo. Dios probablemente mandó que la circuncisión de los infantes se llevara a cabo, el 8º día, porque en el día número 8, el sistema inmune está en un nivel óptimo para tal operación. El médico cristiano, llamado Simi Sócrates Macmillan, también tomó nota de que los recién nacidos tienen una susceptibilidad especial a sangrar entre el 2º y 5º día de vida. Este doctor escribió un libro muy recomendable para los cristianos, que se llama Ninguna de estas enfermedades, también Ninguna enfermedad, que también lleva el subtítulo Secretos bíblicos para la salud en el siglo XXI. Parece que un importante agente de coagulación de la sangre, la vitamina K, no se forma en la cantidad normal, hasta que el bebé llegue entre el 5º al 7º día de vida. Otro agente de coagulación de la sangre, la protrombina, que se encuentra en sus niveles más altos en los recién nacidos, precisamente en el 8º día, es el más seguro, el día perfecto para circuncidar a un bebé. Dios no se equivoca. El pacto entre Dios y Abraham, el cual vimos al comienzo del capítulo 17 de Génesis, todavía estaba en vigencia, en el tiempo cuando Cristo se encontraba en persona en Israel. Jesús, que nació siendo un judío, cumplió con el pacto de la circuncisión. Sin embargo, durante todo su ministerio, nunca se manifestó a favor, o en contra de tal costumbre. Él solo habló de un nuevo pacto, el día anterior a su muerte, en una escena de la celebración de la Pascua judía, pero habló de manera poco profunda. Para los judíos, el pacto de la circuncisión era muy importante, por eso se practicaba de generación a generación. Como pueblo de Dios, los judíos debían cumplir a cabalidad con este pacto, y con todos los estatutos que Dios les había indicado cumplir. En los tiempos de Jesús, eran muy comunes los términos despectivos, incircunciso, y gentil, para referirse a las personas no judías, las que no habían cumplido ni tenían que cumplir, con el pacto de la circuncisión. Un judío no podía tener trato alguno con los gentiles, ya que los judíos los consideraban inferiores, por no ser descendiente de Abraham, ni pertenecer al pueblo elegido por Dios. Los judíos se sentían orgullosos de ser descendientes de Abraham, elegidos por Dios, para una misión especial. En cambio, para los judíos, ni los gentiles, ni los incircuncisos, no tenían una misión de origen divino. El mismo Jesús, cuando envió a sus 12 discípulos a predicar, les dio instrucciones, y les recomendó no entrar a las casas de los gentiles ni de los samaritanos, ver Mateo 10:5. Posiblemente, Jesucristo esperó a que apareciera Pablo, a quien Jesús, con el tiempo, le iba a dar instrucciones de evangelizar a los gentiles, ver Hechos 9:15. Génesis 17:12 dice, y de edad de 8 días, será circuncidado todo varón. ¡Qué instrucción tan precisa! No al 6º día, ni al 7º. Precisamente, al 8º día. Es decir, en el momento de mayor elevación, en la capacidad de la sangre para coagular. Los hombres de ciencia han visto
con asombro, que Génesis 17:12, escrito hace más de 3000 años, cuando el hombre no disponía de conocimiento científico alguno, coincide estrictamente con avanzados conocimientos médicos, de nuestra era. Es que, de ninguna manera, el ser humano, no va a poder contraponerse a lo que Dios diga, mande, u ordene. Porque si Dios lo dice, ¿quién podrá contradecirlo? Aunque siempre habrá personas que tratarán de desafiar a Dios, por ejemplo, los ateos. Pero esas personas, nunca podrán probar que ellas son las que están en lo correcto, y a la vez, demostrar que Dios está incorrecto, en el asunto. Proverbio 1:7 afirma que, para que una persona sea verdaderamente sabia, esa persona debe primero mostrar que ella tiene, temor reverencial a Dios. Porque desafiar a Dios, es peor que el desafío de una hormiga, en contra de un elefante. La extirpación del prepucio como medida profiláctica, y con fuerte sentido espiritual, comenzó a ser practicado entre los hebreos, en los templos, descritos en el Antiguo Testamento. La pequeña cirugía, es cumplida hasta hoy por los judíos, en un importante ritual, cuando el niño completa 8 días de vida. Ya vimos que datos de la ciencia moderna, muestran que a esa edad, el bebé presenta las mejores oportunidades de cicatrización, y esto da evidencia de la sabiduría divina en las escrituras sagradas. El periodo de 8 días después del nacimiento, puede ser visto legalmente, como apenas un factor ritual judaico, como varias veces sucede en la Biblia. Además, hay un motivo científicamente comprobado, en el inicio del siglo XX, para que se espere esa fecha. Según estudios basados en las experiencias fisiológicas de parte del norteamericano, Luther, Emmett, Holt, 1855 a 1924, uno de los pediatras más importantes de la historia de la medicina moderna, de donde se determinó que, un recién nacido, tiene una gran susceptibilidad a las hemorragias, entre el segundo y el quinto día de su vida. Hay dificultad para frenar el sangrado, porque un importante elemento coagulador, la vitamina K, es producida insuficientemente antes del sexto o séptimo día. La vitamina K, no es la única sustancia que actúa en este caso. Hay un elemento proteínico, en la sangre, la protrombina, que justamente en el 8º día de vida del bebé, se eleva al impresionante nivel de 110%, decreciendo al 100% normal, al día siguiente. Además de estas dos, hay otras 11 sustancias que también actúan en conjunto, para una cicatrización perfecta, formando un cuadro ideal para que la circuncisión sea realizada tranquilamente. Conclusión, ni antes ni después, el momento propicio, es al 8º día. La ciencia comprobó 3 milenios después, lo que ya Dios había ordenado, y revelado a Abraham en el Antiguo Testamento. En este versículo, Dios le dijo a Abraham, por vuestras generaciones. Eso quiere decir de generación a generación. O sea, para siempre. Aquí Dios ordenó que entre los judíos, todos los varones en cada generación, debían ser circuncidados. Por lo general, una generación se refiere a todas las personas que nacieron aproximadamente, en el mismo periodo. Por ejemplo, Éxodo 1:6 dice, y murió José, y todos sus hermanos, y toda aquella generación. Jesucristo, en Mateo 12:34 dijo, generación de víboras. ¿Cómo podrán hablar lo bueno, siendo malos? En el versículo, Dios también dijo a Abraham, y el comprado por dinero, a cualquier extranjero, que no fuere de tu linaje. Esto no quiere decir que, Dios estuvo de acuerdo con las personas, adineradas de aquella época, quienes solían comprar esclavos. En esto, Dios simplemente estaba de acuerdo con Abraham, bajo su voluntad permitida, no en su voluntad perfecta. Podemos decir que Dios estuvo perfeccionando el entender humano, para que hoy en día, el hombre entienda que, el acto de comprar seres humanos por otros seres humanos,
es moralmente perverso. Uno de los fundamentos de la ley dada a Moisés para los hijos de Israel, fue aceptar a todo extranjero, que quiera pertenecer a su pueblo, y que ellos podían entrar, en el pacto establecido por el Todopoderoso, a Abraham. La única condición que el Creador puso para esto, fue que la misma ley, sería aplicada al natural como para el extranjero, que habite entre su pueblo, ver Éxodo 12 48 a 49. El versículo también menciona estas palabras de Dios para Abraham, que no fuere de tu linaje. Dios se refería a aquellas personas, que no fuere descendiente de Abraham. Es obvio que, con todas estas palabras expresadas por Dios a Abraham, ya posiblemente se sentía seguro, de que Dios le iba a dar un descendiente nacido de él, y de su esposa Sarai. ¿Fue Jesús circuncidado? Sí. Jesús fue circuncidado como cualquier otro judío varón. Recuerde que Jesús, era un judío nacido bajo la ley del Antiguo Testamento, ver Gálatas 4:4. Él tenía que ser circuncidado, a los 8 días después de su nacimiento. Ya vimos que, de acuerdo a Lucas 2:21 a 24, Jesús fue presentado en el templo, para la ceremonia de circuncisión, de acuerdo a la ley. Hasta aquí con Génesis 17:12. Ahora vamos, a meditar en Génesis 17:13. Este versículo dice, debe ser circuncidado el nacido en tu casa, y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne, por pacto perpetuo. Génesis 17:13. Algunos detalles de Génesis 17:13. La primera mitad de este versículo, está contenida en el versículo anterior. Esta porción dice, debe ser circuncidado el nacido en tu casa, y el comprado por tu dinero. Podemos decir que aquí, Dios estuvo enfatizando a Abraham, que la circuncisión era para todas las personas, que estuvieran bajo la autoridad de él, y bajo la autoridad de sus descendientes. Es asombroso entender que Dios, en este versículo, y en el anterior, estuvo tratando con Abraham acerca de gentes, que ni siquiera todavía no habían nacidos. Primero que todo, había que esperar que nazca el hijo de la promesa, el cual se llamaría Isaac. Recordemos que la mujer que iba a ser la madre de Isaac, ya era una anciana, pues posiblemente para esta altura, la esposa de Abraham, Sarai, tendría unos 89 años de edad. Aquí Dios muestra que él estaba seguro de que Sarai, a pesar de su edad, ella iba a salir embarazada, portando el hijo de la promesa. Es que Dios, es el creador de todo, incluyendo las leyes naturales. Así que las leyes naturales que operan, para que un embarazo humano se haga una realidad, están en manos de Dios. Él las creó, y Él puede manipularlas a su antojo. Nosotros podemos, afirmar que, todas las leyes naturales son agentes naturales de Dios. Ellas son las que mantienen, al universo en acción, y en armonía. Como creador de las leyes naturales, Dios les puede dar comandos, u órdenes, y ellas fielmente le obedecen, ver Génesis 18:14, Salmos 111:7, y ejecutan cualquier comando que Dios les ordene, aun comandos, que no siguen el orden natural que nosotros conocemos. Por tanto, Dios no tiene que seguir el orden natural, para poner las leyes naturales en acción. Por eso ocurren los milagros, cuando Dios, o un servidor de Dios autorizado para eso, ordena una acción que a nivel humano, tiene que considerarse como un milagro, porque esa acción se sale del orden natural, ver Mateo 8:23 a 27. Y esta es una de las razones, en este versículo, porque Dios estuvo hablando a Abraham, con toda confianza, acerca de gentes que todavía no habían nacido, ver Romanos 4:17. El versículo también dice, y estará mi pacto en vuestra carne, por pacto perpetuo. Esto se refiere a la carne del cuerpo humano. La circuncisión sería una marca especial en el cuerpo. Pues al igual que Dios estableció el fenómeno físico del arco iris, como símbolo de su pacto con Noé, como señal de que nunca volvería a haber otro diluvio sobre la tierra,
Génesis 9:12-16, así también Abraham y sus descendientes, llevarían en sus cuerpos la señal de que pertenecían a Yahvé, y debían ser fieles a él. La circuncisión sería la marca externa de su lealtad interna. Esto no era un signo de una consagración a Dios, sino del compromiso de Dios con ellos, movido por su gracia, era un recordatorio tangible de las promesas de Dios, y del hecho de que esas promesas, se aplicarían al hombre del pacto, porque Dios le había escogido, para recibir su gracia. Esta señal externa de la circuncisión, carecería de significado, a no ser que fuera acompañada de la obediencia. Debía estar presente, la fidelidad del pacto a través de la obediencia. Por eso, el apóstol Pablo afirma que, la circuncisión no es solo externa, y física, sino que, la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, ver Romanos 2:29. El símbolo de la circuncisión, encontró su cumplimiento pleno en Cristo, que fue el Hijo perfecto, y obediente en el pacto. A través de la sumisión en la cruz, de la voluntad perfecta, y sin pecado de Cristo, en lugar de mi voluntad y la de usted, las cuales han sido pecadoras y rebeldes, Jesús cumplió plenamente todo lo que representaba la circuncisión. O sea, la obediencia total a la voluntad del Padre, la cual ni yo ni usted ha sido capaz de cumplir. Por tanto, en Cristo, ni la circuncisión ni la incircuncisión, tienen valor alguno. Lo que cuenta, es una nueva creación, ver Gálatas 6:15. Hasta aquí con Génesis 17:13. No se pierda el siguiente video. Que Dios bendiga a usted ricamente.